eléctricas. Ok. He trabajado en empresas eléctricas y además he trabajado siempre en temas de regulación, antes regulación de telecomunicaciones, hoy regulación eléctrica, también he asesorado a clientes, es decir, bueno, tengo un poquito de experiencia en estos temas, sobre todo en el desarrollo de proyectos. Espero poder contribuir un poco y agradezco mucho al equipo de estudios ambientales que me haya incluido en esta capacitación para ustedes. Espero que les parezca interesante. Yo he tratado de, digamos, dirigir el tema como me pidieron, la regulación ambiental para las energías renovables. Lo que ocurre es que de los dos temas, todo lo que es regulación ambiental y energías renovables, hay muchísimo que hablar, ¿no? Entonces he tratado de subsumirlo todo y hacer que los puntos convergentes sean fáciles de explicar, ustedes los puedan entender, haciendo un pequeño contexto antes para que me entiendan un poco a dónde me estoy dirigiendo. Entonces, les voy a pedir que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran, que no haya quedado clara, inmediatamente me detengan, porque si no yo asumo que ustedes, digamos, han entendido y sigo hablando, ¿no? Entonces, prefiero que me detengan, me digan, ¿sabes qué? Aquí no entendí bien o tal, y así creo que podemos hacer una reunión un poquito más amena y a ustedes les resulte de lo más beneficioso. ¿Ok? Entiendo que, bueno, ustedes son interesados en el tema ambiental, así que seguramente saben un poco más que yo de temas ambientales. Voy a tratar de colaborar con su conocimiento y, como digo, espero que les resulte interesante y provechoso. Entonces empiezo. Empiezo por el principio, como siempre, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice nuestra Constitución? La Constitución justamente prevé este derecho fundamental de todas las personas, y es el derecho de vivir en un ambiente equilibrado y adecuado. ¿Qué es lo que implica esto? Implica un deber del Estado de supervisar y evitar que se perjudique al medio ambiente, logrando el bienestar actual y el futuro de los habitantes. Evidentemente, todo esto está centrado en los ciudadanos, ¿no es cierto? En particular, el artículo 2, numeral 22 de la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Pero estas dos líneas, digamos, son bastante etéreas, ¿no? Podrían significar muchas cosas. Lo que ha ocurrido es que en 2003 el Tribunal Constitucional emitió esta sentencia, la sentencia 3510, donde justamente se desarrolló el contenido fundamental de qué significa gozar de un ambiente sano y equilibrado. Y este derecho tiene dos aspectos importantes desarrollados por el TC. Decía que es el derecho de disfrutar de un ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de forma armónica y natural, en atención al desarrollo de la persona y su dignidad. Como dije hace un rato, esto está evidentemente en función de los ciudadanos. Y el otro aspecto importante de este derecho del ambiente equilibrado es la obligación del Estado y de todos los individuos de conservar y prevenir el medio ambiente. Es decir, mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para el disfrute de todos. No solamente de los seres humanos, sino de los otros seres que justamente constituyen el ambiente, ¿correcto? Entonces, este es el marco sobre el cual se desarrollan todas las otras normas que vamos a explicar a continuación. En el 2005, la Ley General del Ambiente. Su objetivo y ámbito de aplicación. Ordena el marco normativo para la gestión ambiental del Perú. Como ustedes bien saben, las iniciativas para regular el tema ambiental en el Perú se dieron un poco de manera desordenada, ¿no? Antes del 2005, evidentemente había actividad productiva en el Perú, había actividad extractiva, y el factor ambiental era un tema a considerar, pero no era de lo más importante, ¿no? También es parte de la tendencia mundial de de que los estados y los ciudadanos se interesen por el cuidado del medio ambiente. Y en Perú, pues como sabemos, estas tendencias a veces llegan un poco, digamos, de manera por diversos lados, desordenada, y la realidad muchas veces gana a las autoridades.
Entonces, recién en el 2005 el Perú pudo emitir la Ley General Ambiental, ¿no? Y como digo, en esta Ley General Ambiental lo que se quería era ordenar el marco normativo para la gestión ambiental, que ya existían, como digo, distintos instrumentos normativos de distintas jerarquías que regulaban distintas actividades extractivas, productivas, industriales, etcétera, pero estaban, digamos, no estaban estructuradas, ¿ok? Y esta ley fue un hito importante porque estableció cuáles eran los principios y las normas básicas para asegurar justamente el derecho constitucional que hemos explicado hace un ratito, ¿no? El derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Además, la ley del ambiente establece como obligación el deber de contribuir con una efectiva gestión ambiental y protección del derecho del ambiente, no solamente para el Estado, sino para los ciudadanos, ¿correcto? Entonces, esto es, digamos, tarea de todos nosotros. Eso es lo que dice la ley. Introduce el concepto de instrumento de gestión ambiental ya como una entidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Qué es un instrumento de gestión ambiental? Es una técnica de protección ambiental de carácter preventivo, ¿correcto? Es también un procedimiento compuesto por un conjunto de estudios y sistemas técnicos. ¿Cuál es el objeto del instrumento ambiental? Su objeto es posibilitar la evaluación por la autoridad ambiental de los impactos o efectos para el ambiente de un proyecto de obra o de una actividad que realice el ser humano. Y esto es muy importante porque se establece que se debe obtener una declaración por parte del Estado respecto a la viabilidad o no de un proyecto de inversión antes de su ejecución. Esto es, digamos, de lo más importante que introduce esta ley, ¿correcto? Entonces, para ya entrar al tema, quería un poco hacer este contexto y entrar al tema de justamente lo que nos convoca aquí, que es el sector eléctrico, ¿no? Cómo se conectan el tema ambiental con el sector eléctrico. Para ello necesito hacerles una pequeña introducción al sector eléctrico para que entiendan un poco cuál es la posición de las energías renovables dentro de, perdón, dentro del sector eléctrico. No sé si ustedes están al tanto de cómo funciona el sector, pero voy a tratar de hacerlo muy, muy sencillo, muy didáctico para que sea fácil de entender, ¿correcto? Entonces, el sector eléctrico en el Perú, bueno, en todo el mundo, pero digamos, en particular en el Perú, está organizado de la siguiente manera. Son 4 actividades básicamente las que se realizan en el Perú. La generación de energía, el transporte de energía, la distribución de energía y la comercialización. Voy a explicar rapidísimo en qué consiste cada una de estas actividades. La primera actividad, la de generación de energía, significa, y es la que nos convoca justamente ahora, significa la producción de la energía. La producción de la energía tiene muchos caminos. Se puede producir energía de muchas maneras. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, ¿correcto? Entonces la generación, digamos, la más típica generación, cuando uno le dicen generación de energía, normalmente piensa en una hidroeléctrica, ¿no? Una gran infraestructura hidroeléctrica con una presa, etcétera. Pero como vamos a ver más adelante, la generación de energía también se puede realizar con centrales térmicas, utilizando gas, utilizando diésel, ¿ok? Y con las renovables hoy día. Por ejemplo, utilizando el viento, utilizando el sol, utilizando la energía geotérmica, que es la que está dentro de la Tierra, etcétera. Entonces, una vez que esta energía es generada, la energía pasa a través de las líneas de transmisión, los grandes transportistas tienden estas líneas con muy alta tensión a través del Perú para transportar esa energía. Son como unas grandes carreteras. Y esa energía es transportada a altas tensiones para luego ser distribuida por los distribuidores. Llegan al punto donde se les baja la tensión a esa energía, llegan a nuestras casas a través de sistemas de baja tensión, porque si fuera alta tensión todos nos electrocutaríamos, ¿no? Entonces ese enchufe que nos sirve a nosotros para utilizar para nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa energía ha llegado producida directamente desde alguna de estas centrales de generación que les estoy diciendo, que puede estar en cualquier lado, porque los electrones simplemente viajan por las líneas
y entran digamos, al torrente de electrones y viajan y llegan a donde llegan, y ya está. ¿Ok? Entonces sería esa la tercera actividad, la distribución. Y la cuarta es la actividad de comercialización. Este es, como su nombre lo dice, pues un agente comercializa entre la gran producción y la demanda, ¿correcto? Simplemente compra, vende y se hace de una diferencia por ese arbitraje y gana, ¿correcto? Entonces, esas serían las cuatro actividades que existen hoy en el sector eléctrico, ¿correcto? Y nosotros nos vamos a concentrar en la actividad de generación, donde están las generadoras con energía renovable, ¿ok? Aquí hay, lo que les decía hace un momento, todo el Perú tiene estas grandes, está distribuido de esta manera el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, es el SEIN, ¿no? Las líneas y la infraestructura que permiten la transferencia de electricidad conectan las centrales de generación con los centros de demanda, ¿correcto? Las líneas que están más gorditas, más fuertes, son las líneas que tienen mayor tensión. A mayor tensión, mayor transporte de energía más rápido, ¿correcto? Entonces, esto es simplemente para que ustedes tengan una idea. Como ven, la costa, básicamente, un poco de la sierra está interconectado, la selva no está interconectada, son prácticamente islas, ¿no? De sistemas aislados, pero bueno, ese es otro tema. Es simplemente una descripción de lo que estamos viendo en el mapa del Perú. ¿Ok? Entonces, ese es el Sistema Interconectado Nacional. Los agentes, digamos, que participan en el CCIN, ¿no? En el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el administrador, los agentes evidentemente son los que participan en las actividades que he descrito hace un momento, los generadores, los transmisores, los distribuidores, los comercializadores y también los consumidores, tanto los grandes clientes, los clientes libres, como los pequeños clientes, nosotros en nuestra casa, ¿correcto? Quien se encarga de organizar todo digamos, toda esta cantidad de agentes y esta cantidad de actividades que ocurren momento a momento, instante a instante, nosotros le llamamos en tiempo real, es el COES, ¿ok? Así se llama, es el Comité de Operación Económica del Sistema. ¿Y por qué se llama Comité de Operación Económica del Sistema? Porque se encarga de que la energía sea producida de la manera más eficiente. Y más eficiente significa más barata y más limpia, ¿ok? El COES establece el orden en que cada día se va a generar la energía. Esto es, obviamente, un enunciado muy simplificado, ¿no? Pero para que ustedes entiendan, tiene que haber alguien que ordena todo el funcionamiento de todo este sistema, ¿correcto? Entonces, el COES es el que dice, ok, esta central va a operar, esta central no va a operar, va a inyectar energía, tú no, tú estás en mantenimiento, tú tienes un costo de producción muy caro, tú no, tú contaminas mucho el ambiente, mejor tú no, etcétera. Ese es el COES, esa es la función del COES. Es una entidad privada creada por ley que se encarga de administrar todo este sistema. Entonces, cuando hay menos demanda de electricidad, las empresas que generan electricidad de forma más barata prenderán sus centrales, ¿ok? Es así. Las fuentes de energía renovable son las más baratas. ¿Por qué? Porque utilizan el recurso que está a mano, el recurso que está a la mano de todos. Por ejemplo, las hidráulicas, en las fórmulas de elaboración de los costos variables de producción, etcétera, tienen un costo variable de producción casi cero, prácticamente cero, porque simplemente pasan el agua. Se produce la energía con la fuerza del agua que mueve las turbinas, o mejor dicho, que mueve las paletas, cuya fuerza mueve las turbinas, y ese motor hace que se convierta esa energía, digamos, mecánica en energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, como decía hace un rato, la tecnología y el acceso a los recursos renovables hace que las fuentes de energía renovables sean de las más baratas que existen, y como dije hace un rato, obviamente, de las más limpias. Cuando crece la demanda durante el día, el COES va llamando a prender a otras centrales de generación para que inyecten energía en el sistema. Obviamente, no todas las centrales que existen en el sistema de nosotros son centrales que producen energía con recursos renovables. Empiezan las renovables, empiezan las hidráulicas, y luego
empiezan a generar con otras tecnologías que de repente son un poco más contaminantes, evidentemente, pero esos solo sirven para cubrir la mayor demanda, ¿no? Como ustedes imaginarán, durante el día es donde menos demanda se consume. El pico del consumo de demanda está entre las 8 de la noche, las 11 de la noche, donde todo el mundo llega a su casa, prende su televisor, en fin, prende su cocina, etcétera. Ahí es donde se produce el gran pico de la demanda. Entonces tienen que prender todas estas centrales. Pero como base tenemos como dije hace un rato, justamente las centrales de base constituidas también por las renovables, ¿correcto? Este es el esquema de cómo se produce la energía en nuestro sistema. Como ven, la base del sistema está constituida por producción de energía con centrales hidráulicas, que son, digamos, por definición, las renovables, ¿correcto? Y luego se van llenando con otras centrales, con otras tecnologías, con las de biomasa, las de solar, eólicas, ¿correcto? Y ya luego, cuando se acaban esas centrales en nuestro sistema y es necesario prender más centrales para cubrir la demanda de la ciudadanía, entonces empiezan a entrar a producir las otras centrales que tienen combustibles que son evidentemente menos amigables con el ambiente, como son el gas, el diésel, el carbón, etcétera, ¿no? Entonces, en este escenario, por eso les dije que tenía que hacerles una pequeña introducción sobre el sector eléctrico, ¿no? Para que entiendan un poco cuál es la función de las renovables aquí y cuál es su participación, que como ven es importantísima en el tema de producción de energía. En el año 2008, ¿de acuerdo? Se sistematiza y, digamos, se pone en una ley en el Perú, se define qué cosas son fuentes renovables para Perú y se establece un marco promotor para que estas renovables sean justamente atractivas para los inversionistas para poder un poco cambiar nuestra matriz, ¿de acuerdo? Porque en un momento en el Perú, pues, solo se generaba con grandes hidráulicas, con centrales de carbón y centrales de diésel. ¿Correcto? Entonces imagínense ustedes, ¿no? Teníamos por un lado agua, que es lo más limpio, y por otro lado lo más contaminante, carbón y diésel. Luego entró pues el gas de camisea, como ya sabemos, que es un hidrocarburo que es menos contaminante que el diésel, pero de todas maneras es un hidrocarburo, es una fuente de energía no renovable, que evidentemente produce gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, para efectos de cambiar la matriz energética, en el marco, eso sí debo decirles también, en el marco de la firma del TLC con Estados Unidos, se exigían el cumplimiento de ciertos estándares. La ley, el decreto legislativo 1002, que salió en el 2008, como les decía, en mayo del 2008, fue producto justamente de dar marco, dar este estándar o alcanzar este estándar para poder firmar el TLC con Estados Unidos, donde justamente se introdujeron las energías renovables como instituciones en Perú, ¿correcto? Estoy segura que ustedes saben qué cosas son las energías renovables, de dónde vienen, pero un mini repaso, ¿no? La energía renovable es aquella que se produce con recursos que justamente son renovables, que están a la mano, que están al alcance de todos nosotros. El sol, ¿no? La energía solar, cuyo aprovechamiento tiene además hoy, por el desarrollo tecnológico, distintas tecnologías, ¿ok? Puede ser con paneles, puede ser con torres termosolares, hay mucha diversidad respecto a cómo se puede aprovechar la energía del sol, ¿correcto? La hidráulica que todos conocemos, ¿ok? La geotérmica, que es aprovechar el calor que está dentro de la Tierra, que nosotros, ¿cómo lo hemos expresado? A través de erupciones volcánicas, ¿no? Pero todo ese calor sabemos que está ebulliendo debajo de nuestros pies, así que esa energía se puede aprovechar y se le denomina geotérmica. Luego la energía eólica, que es la energía que podemos rescatar de los vientos, ¿correcto? Y la última que está definida en la ley es la de biomasa, que es justamente poder producir energía a través de residuos biológicos, ¿no? Por ejemplo, la caña, etcétera, ¿no? Se define en particular
tecnología hidráulica, o mejor dicho, a la energía hidráulica, solamente las centrales hidráulicas que tengan hasta 20 megas de capacidad, que son las denominadas mini centrales. ¿Ok? Entonces estas 5 son las energías renovables que están reconocidas en nuestro país. ¿Ok? Esto en contraposición con lo que les decía hace un rato, ¿no? Que son los recursos energéticos no renovables, el petróleo, el gas, el carbón, ¿correcto? Entonces, teniendo esto en cuenta, como les decía, en el 2008 se emitió la 1002, que era una norma promotora de la inversión para la generación de energía con el uso de energías renovables, ¿correcto? Su objetivo era eliminar las barreras que impiden el desarrollo de las energías renovables y más bien otorgar incentivos regulatorios y comerciales para que, como les dije, la inversión en estas energías sea muy atractiva. ¿Ok? Cada 5 años el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, establecerá un porcentaje mínimo de electricidad que se debe generar a partir de recursos energéticos renovables sin considerarse a las centrales hidroeléctricas, ¿ok? Porque esas ya existían. Tendrán estas centrales un despacho preferencial en el CEIN, como les dije hace un rato. La entrada de las centrales para generar y para ganar dinero en el suministro de energía a todo el sistema eléctrico interconectado nacional depende de qué tan eficiente sea cada central, ¿correcto? Eficiente en términos de costos, no solamente en el costo variable de la producción, sino en su eficiencia en general, ¿no? De no contaminar, etcétera. Y se les da a estas centrales que produzcan con recursos energéticos renovables una posición preferencial, justamente para que puedan entrar rápidamente al CEIN y puedan ganar dinero suministrando su energía al CEIN, ¿correcto? Lo cual es un beneficio muy importante para estos. Y se les otorga además, en el marco de toda esta estructura de promoción, beneficios tributarios. Por ejemplo, depreciación acelerada para efectos del impuesto a la renta, maquinarias, instalaciones y operación de las centrales RER, etc. ¿Ok? Las subastas RER, además, se crea el esquema de subastas RER, que son concursos públicos convocados por Sindermin para que el Estado peruano suscriba contratos y con los privados para que los privados puedan suministrar energía eléctrica al CEIN con recursos energéticos renovables, es decir, limpiar un poco la matriz y obtener una tarifa, como digo ahí, la tarifa de adjudicación, que es una tarifa asegurada para estos inversionistas, ¿ok? Entonces, el adjudicatario de estas subastas recibe un precio especial por su energía, que está garantizado además, y le garantiza este ingreso anual por la inyección de la energía que sea adjudicada. ¿Correcto? Entonces, se le llama el ingreso garantizado. Entonces, como ven, las centrales RER fueron promocionadas y fueron insertadas en nuestro esquema regulatorio de una manera muy promotora, ¿correcto? Como decía yo, siguiendo este esquema de este cambio en la mentalidad, ¿no? De los seres humanos, de donde tenemos que ser más amigables con el medio ambiente. Y es ahí donde ya entramos, digamos, a tema. Consideraciones ambientales y sociales para desarrollar los proyectos RER. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Por favor, en cualquier momento me interrumpe. ¿De acuerdo? Las consideraciones ambientales, entonces. Partimos de la norma básica que ordena o regula las actividades eléctricas en el Perú. ¿Ok? El decreto ley 25844, ley de concesiones eléctricas vigente en nuestro país desde 1993. Para generar energía, uno no puede simplemente ir y generar, ¿no es cierto? Esto es una actividad regulada, ¿de acuerdo? Que está, digamos, en el ámbito del Estado. El Estado otorga concesiones para el desarrollo de las actividades de generación eléctrica, ¿ok? En particular, ¿ok? La generación de energía eléctrica que utiliza recursos hidráulicos con potencia instalada mayor a 500 kilowatts, ¿no? Es poco, digamos, en escala, necesita una concesión, ¿ok? Y la generación de energía eléctrica con los RER, ¿no? También necesita una concesión, ¿de acuerdo? Incluso cuando salió la ley, como les decía hace un rato, la 1002, la ley de concesiones eléctricas creó un tipo de concesión RER, ¿no es cierto? Hoy día ya
la concesión es, digamos, genérica, pero se entiende que incluye a la generación con recursos energéticos renovables. Entonces, la concesión definitiva es el título habilitante mediante el cual una generadora RER entra o puede, mayor a 500 kilowatts, ¿ok? En el caso de las centrales hidroeléctricas, pero en el caso de las otras, de todas maneras necesitan concesión, la eólica, geotérmica, etc. Y tienen estos beneficios de poder usar bienes de uso público y obtener servidumbres para la construcción y operación de la infraestructura para prestar el servicio de electricidad. ¿Correcto? Aquí, digamos, entre el 93 y el 94, se dictó el Decreto Supremo 029/94, que es el Reglamento de Protección Ambiental en Actividades Eléctricas. Era necesario, como dije hace un rato, y existían en el Perú ya industrias y sectores que tenían, digamos, el ojo puesto en el tema ambiental, porque era necesario, ¿ok? El sector eléctrico no era la excepción, por eso es que cuando se hace la gran reforma del sector eléctrico en el 93, se acompaña a la emisión de estas concesiones que les dije hace un momento para poder realizar la actividad de generación, este reglamento de protección ambiental, ¿de acuerdo? Que estuvo vigente hasta el 2019, o sea, estuvo vigente muchísimo tiempo. Y es importante lo menciono aquí justamente por esa razón, porque ha sido el reglamento que ha estado vigente durante la primera etapa de la aplicación del Decreto Legislativo 1002, que es el decreto que introdujo a las centrales de generación RER, ¿correcto? Entonces, digamos, el gran desarrollo de las generadoras RER, o digamos, el desarrollo inicial de todo este régimen promotor, se dio sobre la base, o utilizando, mejor dicho, este instrumento de la regulación, ¿ok? Entonces, para todas las concesiones definitivas, ya sea con recursos energéticos renovables o con recursos no renovables, es necesario tener un estudio, un instrumento de gestión ambiental, ¿correcto? En particular, les voy a explicar lo que decía este reglamento. Establece la obligación de presentar documentación para la aprobación del otorgamiento de concesiones o autorizaciones, ¿correcto? Durante la ejecución de las actividades eléctricas, los titulares de las concesiones y autorizaciones tienen la responsabilidad y el control para la protección del ambiente en lo que dichas actividades corresponden. Se debe entregar un informe sobre el ejercicio anterior, dando cuenta sobre el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, las recomendaciones del propio instrumento de gestión ambiental y de los programas de adecuación y manejo ambiental aprobados. En este tiempo, la DGE y la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas eran las autoridades competentes, ¿correcto? Entonces, este es el antecedente más importante, digamos, en el sector eléctrico para efectos de la realización de las actividades eléctricas. Todos nos basábamos en esto. Luego vamos a ver que este reglamento quedó un poco, digamos, desfasado. ¿Por qué? Porque durante el tiempo, como decía hace un rato, en que se armó todo el sistema de protección ambiental, el sistema de normas para proteger el ambiente en el Perú, como dije, se armó de manera un poquito desordenada. Este reglamento fue el que estaba vigente. En el 2001, por ejemplo, salió la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Incluso, como si obviamente se dan cuenta, antes de la Ley General del Ambiente, ¿no? La Ley General del Ambiente salió en el 2005. Esta ley salió en el 2001. ¿Y qué cosa hacía esta ley? La famosa ley del CEIA, ¿no? Establecía procedimientos y funciones que rigen la actuación de las autoridades y los compromisos, las obligaciones de los titulares de los proyectos y los derechos de los ciudadanos, ¿ok? Como también lo dice la ley del ambiente, pero ya un poco más adelante, es que toda actividad o proyecto de inversión susceptible de generar impactos negativos en el ambiente o sus componentes debe contar con una certificación que apruebe el instrumento de gestión ambiental preventivo. Como ustedes saben, esta ley es de aplicación transversal. Es transversal en todo nuestro sistema jurídico, ¿correcto? Pero en particular, esta ley tiene que conversar con el reglamento ambiental para las actividades eléctricas que les comenté hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta ley fue dictada en el 2001, recuerden, teníamos el reglamento del 94, habían cosas que en esta ley
fueron, digamos, tuvieron que ser adecuadas en la actuación de las autoridades porque también tenían que utilizar el reglamento del 94. Entonces, fue a veces un poquito, hubo que hacer un trabajo de interpretación y de aplicación de ley en el tiempo bien interesante porque había un desfase entre una y otra regulación, ¿correcto? ¿Cuáles fueron las categorías de instrumentos ambientales, de gestión ambiental que se introdujeron con la ley del CEIA? Evidentemente ustedes ya las conocen, la categoría 1, 2 y 3, referidas a el nivel de impacto que podían tener todos estos proyectos, ¿no? La categoría 1, impactos leves, básicamente la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. La categoría 2, proyectos con impactos moderados, EIA semi-detallado. Y la categoría 3, que son los proyectos con impactos significativos para el ambiente, ¿no es cierto? Esta clasificación se basa en criterios de protección ambiental que establece la norma y la autoridad competente puede establecer criterios complementarios adicionales, ¿ok? Incluso se establece una lista expresa de aquellos proyectos sujetos al CEIA que debían ser categorizados de esta forma, ¿no? En el anexo, evidentemente, están las centrales de generación RER, los proyectos de distribución, los proyectos de transmisión, etcétera. ¿De acuerdo? El Decreto Supremo 019 de 2009, se tomaron bastante tiempito, ¿no es cierto?, en sacar la ley del CEIA, si se fijan, es del 2001, y el reglamento recién salió en el 2009. Pero en fin, así pasó. El CEIA es un sistema único y coordinado, pero además su principal labor es de carácter preventiva, ¿correcto? Porque evidentemente sabemos que los daños causados al ambiente normalmente muchas veces no son reversibles, ¿no? Entonces lo importante es prevenir. Y la función es la de identificar, evaluar, mitigar y corregir de manera anticipada los impactos ambientales derivados de las acciones humanas mediante procesos participativos, vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanciones, pero además también incentivos, ¿ok? Yo creo que hay menos incentivos de los que deberían, pero bueno, en todo caso es lo que hay. Regula las funciones y las facultades de las autoridades competentes encargadas de aplicar y hacer cumplir las normas, y regula la participación de las instituciones públicas a nivel nacional, regional, local, así como el sector privado y la sociedad civil. ¿Ok? Porque como todos somos parte de la sociedad, entonces todos tenemos que estar involucrados en la prevención y el cuidado del ambiente. El sistema de evaluación, el CEIA, está conformado principalmente por el MINAM como organismo rector, ¿de acuerdo?, que asegura el mecanismo de integración, coordinación transsectorial de la gestión ambiental, las autoridades nacionales, regionales y locales que ejercen las competencias y funciones para conducir los procesos de evaluación ambiental, y las autoridades en todos los niveles de gobierno, en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental. Recuerden ustedes que en nuestro país hubo un proceso muy importante de regionalización, ¿no? Y a partir de esa regionalización, muchas competencias pasaron del gobierno nacional, como les expliqué hace un rato, el reglamento de actividades ambiental de actividades eléctricas establecía que la DGE y la DGAE como autoridades nacionales eran las que se encargaban de ver todos estos proyectos a nivel nacional, y luego con la regionalización esas competencias se fueron distribuyendo, ¿de acuerdo? A los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que ejercían sus competencias en función de esta ley de delegación de facultades, ¿ok? Entonces, la finalidad del CEIA, del sistema de fiscalización, ¿no? Como dije hace un rato, todo el sistema de protección ambiental tiene distintos brazos, distintas líneas de acción. Ya vimos hace un ratito, la evaluación, digamos, la evaluación preliminar de los proyectos, y esta sería la evaluación y fiscalización, ¿de acuerdo? La actividad de fiscalización, evidentemente, es ya cuando el proyecto está en marcha, y tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de las personas naturales o jurídicas, supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora se realicen de manera independiente, ágil, eficiente e imparcial. Y las autoridades competentes aquí son nuevamente MINAM, pero principalmente OEFA,
¿De acuerdo? OEFA se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental. ¿De acuerdo? Las entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local, que son las EFAS, son aquellas con facultades expresas para desarrollar estas funciones de fiscalización ambiental con independencia funcional de la OEFA. ¿Correcto? Entonces es como si la OEFA tuviera ojos en todo el Perú. Entonces ya tenemos la evaluación preliminar y tenemos la actividad de fiscalización. Aquí yo les quería comentar justamente esta situación, digamos, intermedia que existió entre el año 94, el 2001 y el 2009, que salieron todas estas normas, y el 2005, la Ley General del Ambiente. Como les dije hace un rato, desde el 94 el sector eléctrico tenía que funcionar, necesitaba instrumentos de gestión ambiental y todo, pero las normas nacionales, las normas generales de aplicación transversal todavía estaban en formación, estaban, digamos, gestándose. El Ministerio de Energía y Minas, como tenía que actuar, decidió, digamos, tomar la sartén por el mango y, digamos, les voy a leer un poco cómo es que la Dirección General de Asuntos Ambientales decidió, digamos, atacar este problema para saber exactamente y darle previsibilidad a los agentes de qué es lo que tenían que hacer en caso quisieran desarrollar una central eléctrica, ¿correcto? Y lo que dijo es lo siguiente: la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, en tanto órgano técnico y normativo del Ministerio de Energía y Minas en materia de conservación y protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible de actividades energéticas, viene realizando una revisión y una actualización de la normativa eléctrica ambiental, en particular el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, el Decreto Supremo del 94, ¿correcto? En el marco justamente de la ley del CEIA. En dicha revisión y actualización se está considerando consignar la categorización de cada una de las actividades descritas en el listado de la inclusión de los proyectos de inversión del CEIA, ¿ok? Incluyendo sus requisitos y sus plazos. Entonces, como ven, el Ministerio de Energía y Minas se dio cuenta que esto era un desorden, y necesitaba precisar, digamos, cuáles eran los instrumentos necesarios para cada tipo de actividad. Entonces lo que hizo fue, como les dije, sacar este oficio, y era un oficio, pero eran los criterios que seguía la autoridad para poder actuar, porque como les digo, todo estaba pues un poco desordenado. Se categorizaron las actividades de construcción de centrales de generación de acuerdo a lo siguiente: los proyectos de electrificación rural que abarcaban 2 o más regiones iban a necesitar una vía, a excepción de las instalaciones de transmisión que integraban dichos sistemas. ¿Y por qué? Porque las de transmisión sí tenían una vocación, digamos, mucho más allá de una sola región, y estos sí se definió que tenían que tener una EIA, ¿correcto? Las centrales de generación eléctrica con RER, es decir, las hidro menores de 20 megas, las solares, las eólicas, geotérmicas y las otras, así como las termoeléctricas, tenían una categorización particular. Las geotérmicas menores a 20 megas iban a necesitar una EIA semidetallada. Las eólicas menores de 20 megas, una DIA. Y así, etcétera, etcétera. La generación eléctrica con RER, hidro, solar, eólica, geotérmica y otras tenían este tipo de calificación, dependiendo incluso el tipo de agua que utilizaran, ¿no? Si era agua fluyente, si estaban a pie de presa, si se encontraban dentro de un área natural protegida o fuera de una área natural protegida, si estaban en la costa, en la sierra, en la selva. Entonces, esto permitió que los inversionistas tuvieran una mayor previsión, tuvieran seguridad de cuál era el instrumento que necesitaban conseguir para efectos o mejor dicho, gestionar, para conseguir su concesión, para poder generar, ¿correcto? Entonces esto se volvió mucho más predecible. Este oficio y estas consideraciones, no es que, como les digo, eran un oficio, un informe donde estaban ciertos criterios, no fueron parte de nuestra regulación, pero los que operábamos con desarrollo de proyectos utilizamos mucho esta
categorización porque nos daba idea exactamente de lo que queríamos hacer. Como ustedes saben, todos los instrumentos de gestión ambiental tienen este componente de participación ciudadana. El Ministerio de Energía y Minas también emitió la resolución ministerial 223-2010 que reguló los lineamientos para la participación ciudadana en actividades eléctricas. Estos lineamientos se encuentran vigentes todavía y su finalidad es poner a disposición de la población involucrada la información oportuna y adecuada respecto a las actividades eléctricas, proyectadas o en ejecución, porque este reglamento lo que hace es justamente establecer la oportunidad en la que se deben realizar las actividades de participación ciudadana, y eso es previo y durante la ejecución, e incluso ya cuando el proyecto está en funcionamiento. Las etapas para la aplicación de los planes de participación ciudadana son incluso antes del otorgamiento de concesiones temporales relacionadas a la generación eléctrica, antes y durante la elaboración de los estudios ambientales y luego de la aprobación de los estudios ambientales, es decir, como les decía, cuando el proyecto ya está en ejecución. Es importante señalar que los proyectos eléctricos no necesitan necesariamente concesiones temporales. Las concesiones temporales son aquellas que se sacan para que otorgan cierto tipo de habilitación para realizar ciertos estudios, ciertos experimentos que se necesitan antes de conseguir las concesiones definitivas. No son un requisito para conseguir concesiones definitivas, pero es importante que esta resolución ministerial establece que incluso para obtener concesiones temporales que pueden derivar luego en un proyecto definitivo o no, es necesario que existan planes de participación ciudadana para que justamente toda el área de influencia directa de los proyectos esté enterada y esté al tanto de el desarrollo de estos proyectos, ¿ok? Esa es la gran importancia de esto. Los mecanismos a utilizarse deben ser llevados, como decía, a cabo en el área de influencia directa del proyecto, en un lugar de fácil acceso para los pobladores. Debe utilizarse los idiomas, dialectos y lenguas de uso común, además del castellano. Y, como decía, es tan importante que se aplica desde incluso el otorgamiento de concesiones temporales. ¿Ok? Como les decía, el Decreto Supremo del 94 fue derogado en el 2019, y este fue el Decreto Supremo que lo derogó, el Decreto Supremo de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. Este Decreto Supremo se dicta, evidentemente, luego de que ya el Sistema de Protección Ambiental Nacional está absolutamente constituido y podríamos decir ya, digamos, estructurado y ¿no? más desarrollado. Y justamente asume muchos de los criterios de la ley ambiental, asume muchos de los procedimientos, etcétera, y permite una mejor comprensión y una mejor, o da más instrumentos para que aquellos que operamos con desarrollo de proyectos tengamos una previsibilidad mucho más clara de qué es lo que se necesita hacer para desarrollar nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, las actividades, ¿qué es lo que dice? Que las actividades eléctricas de generación, transmisión y distribución tienen como responsabilidad el control y la protección del ambiente en lo que a dichas actividades concierne. Como ustedes saben perfectamente, este es uno de los principios que emanan de la Ley General del Ambiente, la Ley del CI, etcétera, la responsabilidad del agente que realiza la actividad, ¿no es cierto? Eso es algo que antes el reglamento del 94 no establecía, ¿no? Estos conceptos y principios muy claros que debían tenerse a la hora de desarrollar proyectos, ¿ok? Luego, las autoridades ambientales competentes también han ido cambiando, como les dije hace un rato, en la medida que se ha ido estructurando y se ha ido afianzando este Sistema Nacional de Protección Ambiental, ya las autoridades no son solamente, no es la DGE y la DGAE del MINEM, es la DGAE del MINEM, ¿de acuerdo? Pero también los gobiernos regionales, de acuerdo a las funciones transferidas, como les decía, en el marco de la descentralización iniciada en el 2009, que tuvo, digamos, fue de largo aliento, y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el SENACE. ¿Ok?
La autoridad competente en materia de fiscalización ambiental comprende, como dije hace un rato, las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, y en este caso es la OEFA o las autoridades o las entidades fiscalizadoras regionales. Y la autoridad competente en materia de fiscalización técnica y seguridad de la infraestructura para el desarrollo de actividades eléctricas es, como siempre, OSINERMIN, antes OSINER, creado ya desde 1996. Entre los lineamientos para la gestión ambiental de las actividades eléctricas se menciona, ¿cuál? La necesidad de impulsar el desarrollo y el uso de las energías limpias, y el principio de responsabilidad ambiental como el principio rector de todo el desarrollo de las actividades, donde se establece que el titular es el responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruido, radiaciones no ionizantes, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus actividades que pueda generar impactos ambientales negativos. ¿Correcto? Entonces, todo lo que les he explicado, y incluso me ha sobrado un poco de tiempo, todo lo que les he explicado es lo que se aplica para el desarrollo de proyectos energéticos con recursos renovables. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. De repente podríamos pasar a la etapa de preguntas. Alex. Sí, justo ahora pasamos a la etapa de preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, puede prender su micro y Yanela es la primera. Dale, Yanela. Sí, ¿qué tal? Gracias, Alex. Hola, Lizzy. Hola, Yanela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo tenía un par de preguntas, las apunté aquí en un post-it para poder hacértelas al final. A ver, bueno. Quería saber si, bueno, tengo tres. La primera es, quería saber si nos podías dar ejemplos como que de la vida real, de cuáles podrían ser como que generadoras, o sea, ¿qué empresas se encargan, por ejemplo, de la generación del transporte, de la distribución y de la comercialización? Porque, por ejemplo, en la parte de distribución y comercialización, no me termina de quedar claro. Por ejemplo, yo pienso en Edelnor, que es la que me da luz a mí en mi casa, y no sé si Edelnor es la que hace la comercialización, que entendería que es la que hace la comercialización, pero no sé si también hace distribución o cuál sería la que hace distribución. Mira, te doy ejemplos, muy fácil. Efectivamente estás en lo correcto. Edelnor hoy es Enel Distribución, es la distribuidora grande de Lima, que se encarga de la zona del norte de Lima, ¿no? Centro, norte de Lima. Y Luz del Sur es la distribuidora que se encarga de distribuir energía al centro sur de Lima. Esas son las distribuidoras más grandes del Perú. Todas las otras distribuidoras del Perú son del Estado, ¿ok? Ya, sí, no hay distribuidoras privadas. Y básicamente son empresas, digamos, de la actividad empresarial del Estado, que tienen este régimen mixto y son propiedad de FONAFE, de este Fondo Nacional de Financiamiento Empresarial. Funcionan como una holding y funcionan como empresas privadas, pero son del Estado. ¿De acuerdo? Entonces esas son las distribuidoras. Las distribuidoras tienen a su cargo la red, tienen un monopolio, digamos, legal, porque por la concesión de distribución tienen un área geográfica establecida donde son las únicas, donde tienen exclusividad para prestar el servicio de distribución, porque por cuestiones económicas no es, digamos, eficaz, no es adecuado que cada uno tienda sus redes. Lo más adecuado, lo más eficiente es que haya una sola red administrada por un solo agente y que le preste el servicio de distribución a todos, ¿correcto? El transmisor que tiene más kilómetros de redes en el Perú se llama REP, Red Eléctrica del Perú. Red Eléctrica del Perú es una empresa cuyos accionistas, digamos, más importantes son españoles, ¿ok? No, perdón, ¿qué hablo? Colombianos, perdón, colombianos. Está Redesur. Redesur tiene como accionistas más importantes españoles, que están en el sur, evidentemente. Y esos son, digamos, los más importantes. ISA Perú también son colombianos y también tienen un montón de redes instaladas. Y como generadores también te puedo citar un montón. Te puedo citar, por ejemplo, a Engie Perú, una empresa de capitales franceses, Calpa, una empresa que es propiedad de un fondo de inversión americano, antes era de israelíes,
Fénix Power Perú, de capitales chilenos, y Enel, ¿no? Enel también tiene toda su parte de generación, ¿ya? Y Enel tiene todas las tecnologías. Enel tiene grandes hidráulicas, opera con gas de camisea y además tiene un desarrollo muy importante en eólico y en solar. Todas estos agentes que te he dicho están desarrollando muchísimo temas de renovables también. Son los participantes más grandes del sector y ahorita están incursionando muchísimo, como te digo, en temas renovables. Entonces esos serían, digamos, y comercializador te puedo mencionar a uno que es muy importante en el sector porque se dedica básicamente a comercializar y es Atria Energía. Las distribuidoras también pueden comercializar, ¿no? Pero eso es como que su side business, digamos. Gracias, me quedó más claro ahora. Tenía otras preguntas, pero me parece que hay otras personas que también están levantando la mano, así que no sé si... Si quieres, después regresamos. Ujú, Claro. sí. Ahora le damos pase a Daniela. Dale, dale, Daniela. Hola, buenas tardes. Hola, Daniela. Bueno, me sorprendió que las energías limpias sean las más baratas, entonces quería saber, o sea, de acuerdo a lo que has expuesto, entiendo que el país se está avanzando bastante con respecto a las políticas públicas para que se implementen más, ¿no? Pero quería saber si esto realmente está siendo efectivo, está siendo una realidad o solo está quedando en normativa. Y si sería conveniente eh, reemplazar toda la matriz energética a una más limpia. Mira, en realidad, como te digo, en el 2008, cuando se introdujo todo esto, digamos, esta ola de renovables y cambio de matriz y cambio de chip, etcétera, no, el costo de la tecnología necesaria para producir con recursos energéticos renovables no era lo más barato. Eso sí es clarísimo. Imagínate, estamos hablando de hace 13 años. No era lo más barato y por eso es que la regulación les otorgó estos beneficios. Les daba prioridad en el despacho, era como que su costo fuera cero. ¿Ya? En realidad creo que lo mejor es expresar y decir más que eran las más baratas, es decir, el régimen promotor les otorgaba esta calidad, ¿de acuerdo? Pero en ese momento no necesariamente eran las más baratas, no lo eran, porque como digo, la tecnología no los acompañaba. Hoy en día los costos han bajado, los costos de producción en las energías renovables ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Por justamente el avance de la tecnología. Un panel que podía costarte, imagínate, como 10, hoy te cuesta como 2. ¿De acuerdo? Entonces, las aspas son los aerogeneradores necesarios para la generación eólica. Costaban, digo, como 15, hoy día cuestan como 5. ¿De acuerdo? Entonces, el propio mercado es el que genera sus propios incentivos, ¿no? Si es más barato producir con energía renovable, muchos inversionistas están diciendo, bueno, sí, no solamente me resulta a cuenta por el tema de inversión, ¿no? Porque evidentemente es mucho más barato poner una granja de solar o una granja de eólica que invertir en una hidráulica gigante o construir una central térmica, porque tengo que hacer tubos, porque tengo que conectarme al ducto de gas, etc. No solamente me sale más rentable en ese aspecto, sino además es bueno para el medio ambiente. Y como sabemos, nuevamente, en esta tendencia que tenemos los seres humanos de tratar de, pues, controlar nuestras actividades para no generarnos el perjuicio a nosotros, digamos, a los inversionistas les está saliendo a cuenta, ¿ya? Si es posible cambiar toda nuestra matriz, en particular, yo pienso que no es posible ni es conveniente. ¿Por qué? Porque sí, los recursos renovables son los mejores en términos de medio ambiente, hoy día tienen costos menores, etcétera, pero son intermitentes. O sea, como quieras, son intermitentes. Cuando no hay sol, no vamos a tener energía. Hoy en día, nuevamente la tecnología participa en todas estas decisiones y
¿Y qué pasa? Se está desarrollando mucho el tema de baterías, por ejemplo, ¿no? Tú puedes, esta es una máxima que tenemos en el sector, ¿no? La energía no se puede almacenar a costos eficientes. Pero hoy en día esa máxima está cambiando. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está llevando a crear estas grandes baterías que permiten almacenar energía a un costo eficiente. Cuando podamos hacer eso, ¿no? De manera adecuada, eficiente y que sea pues útil para todos, ya estas energías renovables que tienen este carácter de intermitente, de repente van a poder ayudarnos a hacer, digamos, una base mucho más fiable para nuestra matriz energética. Pero mientras que eso no ocurra, necesitamos de todas maneras, a ver, la del agua es una generación de base porque, digamos, el agua es el recurso renovable más a mano y más confiable que tenemos, pero aún así, tú sabes que a veces hay sequías, incluso en el año, hay etapas de sequía y etapa de avenida, entonces se gestiona mejor, digamos, que el viento y que el sol, pero tiene que haber, siempre digo, el balance adecuado, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un poquito de cada cosa, ¿no? La cuestión es que justamente ese poquito de cada cosa sea el más eficiente posible en términos de costos y en términos de daños colaterales como el medio ambiente, ¿no? No sé si con eso he contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, pasamos con la siguiente pregunta, que sería la de Angélica. Buenas tardes. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, en materia de responsabilidad ambiental, en el sector de las actividades eléctricas y las energías renovables, hablamos también del tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Para generar impactos ambientales lo menos negativos posibles. En ese sentido y en ese campo, ¿conoces de algunas experiencias que trabajen el tema de residuos sólidos, digamos, trasladándose a todo un tema de economía circular? Es decir, digamos, el reciclaje, el tema de algunos materiales, ¿no? O insumos, digamos, utilizados en la actividad, sean, digamos, circulados en economía, transformados de repente a través de otros negocios, digamos, que sean parte de repente de las mismas empresas o de empresas aliadas, ¿no? Como algunos proveedores, algo, ¿conoces de algunas experiencias en ese sentido? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿No hay mucho de eso? ¿Qué nos puedes contar, por favor? Mira, en el sector eléctrico en particular, los desechos, a ver, se aplica, no existe una norma en particular de residuos sólidos para el sector eléctrico, ¿ya? Se aplica la regulación general, ¿ya? Eso en primera instancia. Y segundo, dependiendo de qué tecnología estés usando, los residuos sólidos son limitados, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de RER, ¿no es cierto? La RER hidráulica, que es la mini central, la de -20. Ahí la verdad es que los residuos sólidos son nada, porque el agua que turbinas, luego la devuelves. Entonces ahí prácticamente no hay residuos. Con el gas, lo mismo. Más bien los residuos van a ser propios de la construcción, más que nada se me ocurre en la construcción o digamos, valga la redundancia, residuales, ¿no? Residuales en términos de, no es como la minería, por ejemplo, ¿no? Que sí tiene todo un manejo de residuos relevantes relacionados con la explotación misma, ¿no? En el sector eléctrico no es tan así. Sé que las empresas eléctricas tienen altos estándares de cuidados y evidentemente el tema de residuos sólidos es parte de su instrumento de gestión ambiental, pero como digo, no como parte de la explotación misma, sino como más operativo, ¿de acuerdo? No sé si me dejo entender. Entonces, sé que hay empresas, por ejemplo, Statkraft, que es una empresa que tiene capitales noruegos, ellos tienen altísimos estándares medioambientales y sé que tienen planes de economía circular y todo eso, pero no te podría decir exactamente, digamos, cómo va. Eso ya es un poco práctica y responsabilidad social de cada empresa, ¿no? Eso sí, no tengo una experiencia particular que contarte, porque no conozco.
Y sí, muchas gracias. Vale, ahora pasamos a la pregunta de Emi. Sí, buenas tardes. Hola, hola Emilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, de verdad estuvo muy interesante. Yo quería hacer una pregunta puntual respecto al tema de los incentivos y específicamente respecto a la subasta RER. Si no me equivoco, la última fue en el 2016. Y quería saber si es que se planea tener alguna otra subasta o en caso contrario, ¿por qué no o por qué sí? Ya, has tocado un tema tremendo, Emilia, tremendo. Mira, a ver, las subastas RER en su momento fueron este esquema muy, muy interesante, muy importante. Hubieron 4, ¿de acuerdo? Y en su momento fueron, digamos, el mecanismo adecuado para promocionar la instalación de instalaciones con recursos energéticos renovables, ¿ok? Lo que ocurre es que el contexto de ese momento, digamos, era el adecuado y era el necesario, porque si no, no iba a haber inversión en energías renovables. Por lo que dije hace un rato, o sea, por diversos factores en realidad. Porque la tecnología era costosa, porque las condiciones del mercado en ese momento eran las que eran, y no... Ustedes saben que los inversionistas para desarrollar un proyecto, no es que simplemente dicen, uy, me provoca desarrollar el proyecto. No, tienen que ver si las señales del mercado son, digamos, adecuadas para tener un retorno de mi inversión. Si los precios de la energía en este momento están en un nivel que no me van a permitir tener un retorno en mi inversión, entonces no invierto nada. ¿De acuerdo? Y si mis costos están súper altos, porque la tecnología hoy día para plantar aerogeneradores es carísima, cada aerogenerador me cuesta, no sé, $1 millón, o sea, de verdad que no me sale a cuenta. Todos estos elementos del mercado, de la tecnología, que les decía hace un momento, incluso cambios de gobierno, políticas, porque querramos o no también eso influye, ha variado. Y ha variado de tal manera que hoy día, o desde el 2016 hasta hace 4 meses, ¿ok? Las señales del mercado, por ejemplo, el precio, el costo marginal de la energía, que es el costo, digamos, el elemento que da las señales del mercado a los inversionistas, de cuánto cuesta la energía en cada momento, se fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo. Entonces, si tú tienes unos precios de energía bajos, ¿de acuerdo? Tu incentivo para invertir en una gran central o incluso en una pequeña central es medio limitado, ¿te das cuenta? Entonces, el ministerio antes de lanzar una subasta dice, a ver, ¿cómo están las cosas? ¿Necesito energía? ¿No necesito energía? ¿Cómo están las señales del mercado? ¿No están las señales del mercado? Eso por un lado. Y por otro lado, el ministerio sacó distintos concursos de diferente tipo, que no necesariamente tienen que ver con RER, para desarrollar cierta infraestructura. También sobre la base de políticas, contextos, etcétera, por ejemplo, que utilizaran gas. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, por ejemplo, las centrales de generación que se han instalado en el sur, en Arequipa, las reservas de hilo, etcétera. Ahí se han desarrollado centrales que van a funcionar con gas. Entonces uno diría, pero ¿por qué plantan centrales con gas si lo que queremos es tener una matriz más limpia? Bueno, porque tenemos el gas de camisea, porque tenemos una fuente, digamos, más o menos limpia y más o menos barata que tenemos que aprovechar. Entonces, se construyeron estas centrales de generación, con lo cual nuestro sistema tiene un montón de generación ahorita. Nuestra demanda no necesariamente está al nivel de la oferta de generación que tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, las subastas RER, ¿para qué son? Para meter más generación en el sistema. Si ahorita tenemos un superávit de generación y no tenemos suficiente demanda y tenemos precios bajos, y etcétera, etcétera, lo que te acabo de contar, entonces, ¿para qué vamos a sacar ahorita una subasta? ¿Te das cuenta? Entonces, Minem lo que hace es evaluar todo el contexto y dice, ¿es necesaria ahorita una subasta?
Pucha, la verdad que no. Y como les decía hace un rato, la tecnología ha permitido hoy día que los costos de instalar una central eólica, solar, incluso la geotermia, sean más accesibles, ¿ya? Para geotermia, por ejemplo, tú tienes que hacer una inversión inmensa. Es como si cavaras un pozo de petróleo. Tienes que cavar, hacer miles de estudios y te gastas millones en estudios, en pruebas, en todo, y de repente no es exitosa digamos, el emprendimiento, así como en petróleo. Es inversión muy, muy riesgosa. Hoy día todos esos costos han bajado un poco, entonces le permiten a los inversionistas incluso decir, bueno, yo sin una tarifa garantizada, sin una subasta red, voy a hacer mi central solar, voy a hacer mi central eólica, porque me sale cuenta. ¿Por qué? Porque en agosto sale una norma que, bueno, al margen de si la norma fue buena o la técnica legislativa adecuada, etcétera, el efecto que ha tenido esa norma es que los precios de la electricidad suban. ¿De acuerdo? Entonces, en los hechos, la electricidad hoy está más cara, con lo cual el inversionista dice, ah, bueno, entonces si hago una inversión, entonces sí puedo tener un retorno adecuado. ¿Me entiendes? Entonces, ya las cosas empiezan a cambiar, el contexto económico empieza a cambiar y hay algunos inversionistas que incluso están invirtiendo en centrales solares y eólicas sin la necesidad de tener una subasta, una tarifa garantizada por el Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, si me preguntas, ¿va a haber ahorita una subasta? Te diría, la verdad es que el mercado no lo necesita. El mercado ahorita no lo necesita. La subasta es como un mecanismo subsidiario al mercado. En mi opinión es como debe ser, ¿me entiendes? Que si el mercado está funcionando bien, no está funcionando bien, bueno, ese es otro tema, pero en principio ahorita no necesitamos más subastas. De acuerdo, gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no es así, daríamos por finalizada la ronda de preguntas. ¿Yane? Yane, dale. Sí, tenía todavía un par de preguntas. Voy a hacer dos. Dale. Dos. Por un lado, sobre la biomasa, a mí siempre me ha interesado mucho la energía de la biomasa, desde el colegio me pareció muy genial, pero nunca he visto, o sea, que se promueva tanto, o no la he visto tan presente aquí en el país, o sea, tampoco entiendo muy bien, o sea, sé que se extrae los residuos, pero no sé si se puede extraer de cualquier tipo de residuos, o qué clase de maquinaria son las que se emplean, qué tan factible es, no sé, implementar una central de generación energética en base a biomasa. Entonces, quería saber un poquito más sobre ese tema. Sí, mira, la biomasa en realidad aquí se hace desde hace mucho tiempo, ¿ya? O sea, una cosa que quiero que entiendan, de verdad, bueno, ya se habrán dado cuenta, es que en verdad la vida de los seres humanos va mucho más rápido que las normas. O sea, la gente hace las cosas y después esas cosas, el legislador dice, ah, mira, ¿verdad, no? Y las legisla, pero lo cierto es que la biomasa se utilizaba hace un montón de tiempo. La gente incluso utilizaba bosta de vaca para tener energía, ¿no? Entonces, de que se pueden utilizar muchísimos tipos de residuos, se pueden. Los más clásicos son la caña, el bagazo de la caña, ¿de acuerdo? Que te mentiría, no conozco el procedimiento exacto de cómo es, pero la cosa es que los fluidos se chanca, se trata de una manera que los fluidos que salen de eso finalmente entran en un generador y se convierten en electricidad. O sea, de verdad que te mentiría. Pero hay empresas en la selva, hay un montón que hacen eso, con caña. O sea, con el bagazo de la caña, que es el residuo justamente de lo que se saca de la caña de azúcar. Entonces, eso se hace. Y de la bosta de vaca, de todas maneras, te digo, se trata de una manera, los gases que salen de eso producen, o sea, se tratan de cierta manera y que luego esos mueven un motor y ese motor genera electricidad. Es así de sencillo. O sea, acuérdense que la energía, como digo, la energía es una sola, solo se transforma. Energía mecánica, energía cinética y luego energía eléctrica. Así es. Gracias.
quería hacer, antes de darle el pase a Emi, que también veo que está levantando la mano, yo escuché, bueno, vi hace un tiempo, fui a una hacienda en la que casi todo lo hacían circular, o sea, casi todo era como que economía circular, más o menos, lo que Ujú. habían implementado. Y lo que ellos hacían era de la, de los, sí, de las plantas que ellos plantaban, lo que no se vendía, o sea, los residuos orgánicos de esas plantas, los metían a un biodigestor y de ahí generaban gas para su casa y electricidad también. Entonces, eso también es una forma de generar electricidad por biomasa y es tan sencillo hacerlo así como que a pequeña escala y a gran escala. Totalmente. Y, Gracias. y si quieres generar a más de, o sea, más de 500 kilowatts, entonces tienes que pedir una concesión. Y ya está. Genial, Eso, muchas y gracias. puedes generar para ti. Eso se llama Ujú. autogeneración. Sí, sí, me parece muy chévere, en verdad. Yo cuando Es lo vi. increíble, o sea, como les digo, y hay mucha gente, no, mentira, hay industrias que se generaban su propia electricidad, que tenían su pequeña centralita chiquitita y generaban, y cuando había apagón, ¡pum!, generaban, y etcétera. Y hoy día regulan su consumo y su costo de electricidad porque tienen este tipo de generadores, como tú dices, o sea, o con biomasa, o ellas mismas se han conectado con gas. Hay algunas mineras que tienen pequeñas hidrocentrales en su concesión minera, o sea, eso pasa todo el tiempo. Y es totalmente, totalmente válido, totalmente legal. Claro, si coges un tamaño, digamos, importante, entonces ahí ya tienes que pedir permiso. Es así como funciona. Sin perjuicio de que tengas que tener tu impacto ambiental y tus otras cosas, ¿sabes? Porque eso es aparte del derecho eléctrico. Gracias, muchas gracias. Creo que Emi tiene una pregunta. Ay, sí, sí, una última pregunta. Era respecto lo que pasa es que, a ver si entendí bien, pero hay algunas empresas que he visto que tienen como una intención de crear estos, o bueno, de instalar o de operar unas centrales, digamos, RER, que son entre comillas mixtas, o sea, que usan dos tecnologías RER al mismo tiempo. Y yo quería saber si es que esto es un aspecto regulado por la norma o hay como una suerte de vacío ahí. Mira, tú puedes hacer lo que quieras en la medida que cumplas con la norma. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, lo que decía Yanel hace un ratito, puedes tener tu biodigestor ahí, produces ahí, y también puedes tener unos cuantos paneles solares a la vez. Porque claro, como dije hace un rato, como el sol es intermitente, puedes utilizar la energía solar durante el día y lo que puedes producir con tu biodigestor para la noche. No importa, o sea, tú puedes tener la tecnología que quieras, pero tienes que cumplir con la regulación en la medida que alcance cierta escala, ¿no? Si tu biodigestor tiene más de 500 kilowatts, entonces tienes que sacar una concesión. Si tus paneles solares, como una sola unidad, tienen más de 500 kilowatts, entonces tienes que sacar una concesión. Y como digo, siempre sin perjuicio del tema ambiental, porque el tema ambiental y el tema eléctrico chocan en un momento, pero normalmente van en paralelo. O sea, tú tienes que tener todas tus instalaciones en regla con sus derechos, no sus derechos, perdón, con digamos, con todas las obligaciones ambientales que tengas que cumplir, ¿no? Que también tienes obligaciones legales que cumplir para efectos de, por ejemplo, obtener tu derecho eléctrico de todas maneras. Pero tu industria necesita su propio, digamos, su propio instrumento de gestión ambiental, se le aplican las normas transversales del Sistema Nacional de Ambiental, ¿me entiendes? Ok, muchas gracias. Bien, creo que con la última pregunta de Emi ya daríamos por finalizada la ronda de preguntas. Y no me queda más que agradecer su presencia, Lizzy. Ha sido muy, muy dinámico. Me ha gustado bastante la presentación que ha dado. He recibido muchos comentarios positivos también. Ay, Y qué de nuevo, bueno. sí, muchas gracias por la ponencia y agradecerle por su participación. Estoy totalmente Listo. seguro que vamos a conversar próximamente para alguna otra ocasión. Y de nuevo, muchas gracias. Perfecto, chicos. Lo que necesiten, cualquier cosa me buscan. Gracias. Bye.
Buen fin Gracias. de semana.